Todos, les voy a hablar hoy de algo que fabrico acá, que es un emulador. Un emulador se usa para proteger las BCI de los vehículos. Todos los autos nuevos tienen como un componente elemental algo que se llama BCI, que es la caja de servicios inteligente. Le dicen así, o sea, no es porque... en realidad tendría que llamarse CSI, porque es caja de servicio inteligente en castellano, pero bueno, como todo está en inglés, es BSI, B larga SI, que habrán escuchado hablar de ella y de los daños que puede sufrir por intentar colocar un carro, un conector para carro, para trailers, como por ejemplo estos, de distintas conexiones, al vehículo, sacando la alimentación de las luces traseras reglamentarias para esos carros directamente de los cables. O sea, desarman. Antes en los autos más viejos se podía hacer, no había ningún tipo de problema, pues estas BCI no existían. Entonces se sacaban los faros traseros y se sacaba en paralelo un cableado hasta el enchufe del tráiler. Esto ahora ya no se puede hacer más. De hecho, lo he visto que lo hacen, pero está muy mal, o sea, porque corre riesgo la BCI, que normalmente es un componente que es muy caro y además te deja sin vehículo, porque hoy las BCI ya son cada vez más complejas y tienen más funciones. Las BCI hoy controlan la mayoría de las funciones del vehículo, desde los levantacristales, arranque, el diagnóstico, los cierres centralizados, alarma, bocinas. Los casos más complicados son la línea Peugeot, que ya usa BCI casi desde el año 2000, y no sé si no antes. Hoy todo tiene que ir con emulador. El emulador básicamente lo que hace es que la salida trasera no tenga carga, ¿sí? Entonces se hace a través de unos micro relay, que son estos así. No es nada más que los relays, sino que al mismo tiempo también tiene que tener un conjunto de diodos protectores. De todos modos, yo fabrico 3 tipos de estos. Yo le puse de alguna manera, para identificarlos, que sean 3 tipos de emulador. Tenemos el emulador de carga, donde solo son los relays, ¿sí? Pueden ser de estos micro relays, pueden ser relays grandes, son 4 relays, 4 o 5, ¿no? Pero bueno, en este caso son 4 porque las luces reglamentarias son posición, freno y los giros. Entonces cada uno de los relays va a cumplir una función. No importa cuál, no importa el orden, simplemente que tenga una entrada y que tenga una salida. Yo los fabrico acá, los hago a mi manera porque le tengo confianza a lo que hago en el circuito. Y depende el vehículo que los vaya a usar, vamos a usar los distintos tipos de emuladores. Es importante siempre usar un diodo para disminuir la tensión de carga, porque ya sabemos que un relay tiene 2 componentes, es un puente y una bobina. La bobina es un montón de cobre enroscado alrededor de un núcleo ferroso, que al ser circular corriente nos genera un magnetismo por inducción, que es un electroimán básicamente, que pega un piezoeléctrico que hace contacto con otro y deja circular tensión. Entonces uno podría tener una llave de alto consumo
a través de una señal de muy bajo consumo. Hay otras VCI unos emuladores un poquito más complicados, que también los fabrico, en donde la excitación de la bobina se haga a través de transistores, con lo cual ni siquiera tendríamos la carga de la bobina, que ya de por sí es poca, porque en este relay la carga de la bobina es de menos de 130 ohmios, sí, 130 y 190 ohmios, depende el relay, depende la calidad del relay y demás. Es nada, es muy poco, es lo que consume una bobina de un relay. Así que por eso depende de las VCI. Dice, cuanto más compleja la VCI, cuanto más nuevo el vehículo, hay que tener ciertos cuidados y hacer algunas mediciones. Y después estoy viendo de armar otro circuito que aparte de transistores de entrada tenga optocopladores, para que directamente sea nula la carga, o sea, que una vez que esté conectado el emulador en las salidas de las luces traseras, la VCI no tenga ningún tipo de carga, o sea, directamente no va a tener carga sobre la alimentación de cada una de las bobinas de los relays. Esto va luego dentro de una caja, lógicamente, acá se lo muestro. Acá tiene el diodo de protección, es un M7. Se pone para que cuando alimentamos una bobina de un relay, se genera una tensión de sobrecarga inversa que puede volver a la VCI y puede dañar alguno de los circuitos digitales, de la parte digital de los circuitos de la VCI, ¿sí? Los más sensibles para que se entienda un poquito mejor. Las metemos dentro de estas cajas. La fabricación de las plaquetas, algunos ya la van a saber. Esta es una plaqueta virgen, es un plástico con una capa de cobre, donde uno dibuja las pistas que necesita según el circuito que necesite, y luego se sumerge en este cloruro férrico, que lo que hace es llevarse la parte de las pistas donde uno no las marcó o las protegió, por decirlo, y luego ya tenemos el circuito impreso, que es esto lo que normalmente uno conoce como circuito impreso, que es una plaqueta con un montón de polivías, relays, un poquito de estaño, soldadores no muy grandes, tienen que ser soldadores de unos 40 watts como mucho, y hay algunos hay algunas consolas de soldado que ya se usan más para electrónica digital y demás, que no para lo que es mecánica automotriz ya es demasiado. Y aunque para reparar algunas VCI yo a veces la uso, ¿sí? No es siempre, pero la usamos. Bueno, y básicamente es lo que se hace, se intercala esto entre la conexión del carro y las luces traseras del vehículo, y luego ya lo conocemos, ¿no? Ponemos un cable de taller 5x1 más un enchufe para tráiler, que hay de distintas marcas, de distintas calidades. Hay algunos que son de goma, en 5 contactos, 6 contactos, 7 contactos, lo que quieran poner. Y ahí de esa manera tenemos protegida la VCI y podemos colocar el carro de la manera que queramos, sin tener que andar teniendo miedo de que se pueda romper la VCI, calentar algún cable o romper algo del auto que no queramos que se rompa. Así que cuando necesiten colocar algún carro, yo tengo las VCI, las armo, las diseño, y también se las vendo a los muchachos que tienen talleres también, que hacen este trabajo, y les dejo
las veces los emuladores para que los puedan usar y conectar y que puedan tener una conexión de carro lo más profesional posible. Así que los espero acá, Avenida Quesler 1827.